Gaifer, Ernesto, imputado Cristóbal Montoro, en un tiempo en el que se estaba hablando, pues Aznar que salió hace días a hablar de que los demás eran muy corruptos, incluso que Sánchez debía acabar en la cárcel. Ernesto, algo querías contarnos que te llamaba la atención mucho de esta imputación de Cristóbal Montoro. ¿Por qué? Buenas tardes. Te pido concisión, pero cuéntanos, ¿qué ha ocurrido? Bueno, vamos a ver, más allá de Aznar, olvidémonos de Aznar, concentrémonos en Montoro y los 5 miembros imputados de su equipo en el Ministerio de Hacienda. Esto es convertir el Ministerio de Hacienda en un Ministerio de Hacienda privado. ¿Cómo que no se ha hablado nunca de este caso? Este caso ha estado saliendo en medios de comunicación de manera soterrada porque la Fiscalía Anticorrupción respetaba el secreto del sumario. Pero han salido casos. Una fiscal que está a cargo del caso, que se llama Carmen García Cerdá, ha sido sancionada con 1.000 euros, confirmada por el Supremo hace pocos días, por desobedecer teóricamente a su fiscal jefe, el señor Luzón. Esto es una decisión del juez, es una causa que no es resultado de una querella. El juez ha levantado el secreto del sumario e imputado a los 5 miembros del equipo de Montoro, entre los cuales está nada menos que un exdirector de la agencia tributaria, Jesús. Es el caso de la historia económica más importante de España. Olvidémonos de Aznar. Bueno, olvidémonos de Aznar. ¿Cómo lo vamos a olvidar a Aznar si Aznar fue el presidente del gobierno? Se puede hablar de todo, Ernesto, no empieces. Ernesto siempre contundente. Venga, no. Yo no me olvido de Aznar. Lo que has dicho es suficientemente importante, porque has dicho que estamos hablando de gente muy importante en el equipo de Hacienda, pero que se puede hablar también de Aznar. Entonces, Ernesto, vamos a ver qué pasa. Que este caso, ¿por qué ha tardado tanto en conocerse? De Rajoy. ¿Por qué ha tardado tanto en conocerse? Porque había un secreto sumarial, porque había el secreto sumarial que el juez se obstinó en mantener. A pesar de ese secreto sumarial, hubo infinitas filtraciones a lo largo de estos últimos 4 o 5 años. Incluso la fiscal, cuando se propuso su sanción por presuntamente desobedecer al fiscal Luzón, esto se publicó. Yo mismo he publicado artículos. Vamos a ver, una cosa es que el gran público no lo sepa y otra cosa es que los que seguimos la información económica, la información política central, lo conocemos. Es el caso. Y entonces, la cantidad de personas investigadas es importante, no por la cantidad, sino por la calidad. Estamos hablando de todo un equipo que pertenecía a equipo económico, así se llamaba el bufete que fundó Montoro antes de ser ministro y que presuntamente dejó cuando fue nombrado ministro y en el gobierno de Rajoy. Y sin embargo, lo que estamos viendo aquí es que las personas que fueron incorporadas a su equipo en el Ministerio de Hacienda tenían vinculaciones con este bufete que se llamaba equipo económico y que hacían las leyes según lo que dice el juez y según la imputación a los efectos de que sirviera a determinadas empresas. En otros términos, se llevó allí a un equipo para favorecer a un grupo bastante importante de empresas de este país. Algunas empresas son del gas y otras energéticas. Entonces, esta causa ha estado reprimida, por así decir, por la explosividad de los hechos, por las personas involucradas, porque es una de las causas que involucra al establishment español más nunca de los últimos 20, 30 años. Nunca ha habido una causa de este tipo. O sea, Javier Aroca, estamos hablando de empresas nada más y nada menos. Un momento, Ernesto, que van a hablar un ratico los demás. Ernesto, un momento, calma. Estamos hablando de empresas gasísticas, empresas energéticas, o sea, gente muy poderosa. Sí, pero presuntamente en todo este... Aunque el asunto haya tardado 30 años en emerger debido al secreto del sumario, pero no deja de tener un parentesco total con algunas de las cosas más actuales. Corruptores en gran cantidad, un ministerio que involucra evidentemente a todo un gobierno, pero no es cualquier ministerio, es un ministro que luego, vuelvo a insistir, se integra en un consejo de ministros que es un órgano colegiado y que para cualquier actuación legislativa tiene que contar con la mayoría parlamentaria. Pero no solamente eso, es que entre los corruptores aparecen presuntamente gente del gremio del gas, gente del gremio energético, como en otros casos muy parecidos también aparece
fuese el gremio de la construcción. Es decir, los corruptores en este país adolecen de un parentesco fortísimo. Y por cierto, surge otra vez el nombre y el apellido del fiscal Luzón, que ha alcanzado una cierta fama entre los consumidores de noticias por su protagonismo en el caso Cedrán. Es decir, al final, bueno, pues tires por donde tires, te encuentras con Ramírez. Bueno, pues he dicho esto, que han imputado al exministro Montoro, Cristóbal Montoro. Montoro, sí, el que fue ministro con José María, Hacienda. Con José María Aznar. Y no es migrante, mira tú, ¿eh? Del PP. Sí, lo han imputado. Imputado. Por un delito de corrupción. O sea, el titular de La Vanguardia. ¿Mafia o democracia? Pues no sé. Respeto profundo a las tradiciones hispánicas que pide hoy para los inmigrantes el señor Feijóo. Esto es una gran tradición hispánica, corromperse. No lo van a deportar porque como es de aquí. Pero dicho esto, a ver, Carlota Guindal, el titular de La Vanguardia, es bastante contundente. Imputan al exministro Montoro y su equipo por usar Hacienda para traficar con leyes. Carlota, buenas tardes. Esta es la última hora, ¿no? La imputación de Montoro por traficar con leyes usando Hacienda. Buenas tardes, Jesús. ¿Cómo estás? Sí, efectivamente, se acaba de dictar el auto de levantamiento. Es una investigación que lleva ya 7 años en curso. Se ha levantado el secreto del sumario y ya se ha notificado, digamos, oficialmente la imputación de Montoro, de gran parte de su equipo en el Ministerio de Hacienda, quien fuera el secretario de Estado de Hacienda, directores generales, el que fuera el máximo responsable de la agencia tributaria, y todos ellos en connivencia con los máximos responsables del despacho Equipo Económico, que era el despacho que fundó Montoro antes de ser ministro. ¿Y de qué se trata? ¿Por qué la imputación? Porque decís por usar Hacienda para traficar con leyes. Claro, lo que es la investigación del juez, que es de un juzgado de Tarragona, empezaron los Mossos y luego ha entrado la UCO, consiste en que Montoro, desde Hacienda, como máximo responsable del ministerio, primero colocó en altos cargos a gente de su plena confianza, y lo que hacía era que empresas, concretamente habla de varias gasistas, si querían una modificación de normativas, de anteproyectos, de leyes, para que les beneficiara para pagar menos impuestos, una serie de reformas legislativas, para conseguir esas reformas tenían que pasar previamente por el despacho Equipo Económico. Es decir, se paga Equipo Económico, digamos que hace de lobby, hace unos informes que entrega al ministerio y consigue esas reformas. Lo que pasa es que Equipo Económico realmente, lo que dice el juez es que tampoco hacía esos informes reales. Luego esos informes se encargaban a otras consultoras. Y por hacer esa gestión cobraban unas cantidades económicas muy elevadas, que en 6 años se habla de casi 1 millón de euros. Bueno, gracias Carlota Guindal por acercarnos a la última hora. Javier Aroca, Cristina Monge, ¿qué tal? ¿Cómo estáis también? Alberto Fernández, Ana Cabanillas, muy bien, Miquel Ramos. Bien, pues acaba de salir Aznar hace días a hablar de lo con los demás y que tenían que acabar en la cárcel. Sí, decía que sus ministros no, que él no tenía ningún ministro. Lo de la foto esa que vemos habitualmente de toda la gente que integran hoy la gran cátedra de corrupción de Soto del Real, eso no le afecta a él, no, pero en este caso es una cosa que es muy interesante de poner de antemano, y luego los expertos serán capaces de hacerlo mejor que yo, pero nadie puede individualmente mover un proyecto de ley. Para que un proyecto de ley prospere tiene que ser el Consejo de Ministros, que es un órgano colegiado. O sea, no es un ministro que dice esto es así, no, el Consejo de Ministros. Y para que luego ese proyecto de ley dé el salto y el Parlamento, si es que de una ley se trata, lo pueda reformar o lo pueda aprobar, tiene que ser una mayoría parlamentaria, que en este caso evidentemente es la del Partido Popular. Es decir, la corrupción presunta del señor ministro excede a su propio ministerio, salpica al Consejo de Ministros y salpica también al grupo parlamentario del Partido Popular, si es que se demuestra que se procedió a alguna reforma en alguna ley a cambio de una coima. Pues esta es la última hora, la imputación del exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Alberto. Uno hecho
fraude, ¿O no? tráfico de influencias. Es que estamos ante acusaciones muy graves, no solamente contra Cristóbal Montoro, sino contra buena parte de su equipo más cercano en aquella época. Es que estamos hablando de casi 30 personas que están siendo investigadas, y lo más sorprendente es que son hechos de hace muchos años, con una investigación que se abrió hace muchos años y que conocemos solamente ahora. Entonces, habrá que ver en qué acaba esto, pero es verdad que si la mecánica es tal y como está describiendo ese auto que estamos conociendo ahora, efectivamente estamos viendo cómo hay un propio lobby montado por una persona que después se convierte en ministro y que lo utiliza precisamente para poder beneficiarse, obteniendo beneficios económicos de empresas para poder modificar leyes. Estamos hablando de una situación extremadamente grave. De momento estamos en imputación. Veremos en qué pasa. Bueno, Ernesto, un titular que dejamos como avance porque luego vamos a profundizar en este asunto. Ojo, la imputación de Montoro por traficar con leyes usando Hacienda, dice La Vanguardia como un titular, y tú dices es una noticia de primerísimo nivel, nada más y nada menos, en un tiempo en el que, mira, por llevarle la contraria a Ernesto que decía, no se puede hablar de Aznar, vamos a hablar de Aznar, porque es que Aznar, que fue jefe de Montoro, salió hace nada, escasos días, a decir que el presidente del gobierno podía acabar en la cárcel, la corrupción, dijo esto Aznar en el Congreso del PP hace nada. Aznar. No te extraña acabar en la cárcel porque ese es tu ambiente. Pues mira, ahí lo llevas, Ernesto. Claro, justo ahora, pues Montoro imputado, Alberto y Ernesto de Kaiser, por favor, la imputación de Cristóbal Montoro. Fíjate que no suelo darle la razón a Ernesto de Kaiser, pero en esta ocasión sí que es verdad, tiene razón. Ya habían surgido, digamos de forma indirecta, algunas cosas sobre esta investigación, y de hecho había ya emails que habían trascendido precisamente esta consultora Equipo Económico, en los que se evidenciaba que esta consultora, otra cosa que había hecho era tratar de hacer ver que esos papeles de Bárcenas, esos sobres en B, habían tratado desde la cúpula de Hacienda de evitar que se procesara al PP por delito fiscal. Pero entonces, a ver, Alberto, si tuviéramos que explicar al ciudadano medio común de lo que estamos hablando con este caso, con la imputación de Montoro, ¿cómo lo explicarías? ¿Por qué le imputan? ¿Qué es lo que está aquí en cuestión? Pues mira, le han imputado a bote pronto, que me pones aquí un buen examen, por haber tenido una consultora desde antes de ser ministro de Hacienda, de la que se habría beneficiado durante su etapa en el ministerio, precisamente para maniobrar, por una parte, para obtener, lo estamos viendo ahora en este sumario, beneficios económicos de otras empresas para hacer cambios de leyes, y luego también lo que te estoy diciendo, que ya había trascendido, creo que fue el año pasado, que se había maniobrado desde Hacienda a través de esta consultora del propio Montoro para evitar que hubiera una acusación por parte de la Audiencia Nacional de delito fiscal al Partido Popular por los sobres y por la trama de los sobres en B de Bárcenas. Ernesto de Kaiser. Vamos a ver, la verdad, Jesús, es concreta. No necesitamos montar a Aznar y a Rajoy. Tenemos a Montoro, que es un peso pesado. Es aquel que dijo, dejemos que el PSOE hunda la economía de España, que nosotros la levantaremos. Eso, tenemos que concentrar toda la atención en lo que es la realidad de hoy. Luego debatiremos políticamente si Aznar, si Rajoy. El tema es Montoro, ministro de Hacienda, el hombre que debía cuidar y velar por los presupuestos generales del Estado, se convierte en la cabeza de un lobby, dice que ha dejado el despacho que él fundó, Equipo Económico, para pasar al gobierno, y sin embargo lo ha dejado formalmente, pero coloca a toda la gente para satisfacer las necesidades de negocios de Equipo Económico a través de leyes. Ese es el tema, es el gran caso del PP. Thank you.